4x al cuadrado más 3x sobre x al cuadrado más 12. Eso que está mal, pero bueno. Decimos que no posee asíntota oblicua porque posee asíntota horizontal. Otra vez la misma historia. Es usted el que me preguntó si existe uno. Ya le expliqué que pueden existir todos. Depende el tipo de expresión con la que trabaja. Si está solamente con expresiones racionales, es altamente probable que ocurra eso que usted plantea, o sea, que si existe oblicua no va a tener la horizontal. Digamos que eso es bueno porque la mayoría de los ejercicios nosotros casi que los orientamos a este tipo de ejercicios en esta primera etapa. Después vamos a pasar a una trascendente. Bueno, ahí ya aparece una expresión del tipo exponencial, pero que tiene otras características. Ojo, son todas más beneficiosas según lo que uno quiera analizar. Pero este tipo de funciones, así puestas en una sola expresión, generalmente sí. Ahora, si la tienen que armar por trozos o por partes, ya pueden empezar a aparecer asíntotas y ni hablar de otro tipo de expresiones. Puede ingresar a internet y ahí lo va a encontrar, ¿sí? O sea, va a encontrar de todo. Pero creo que les había comentado, había una expresión que era un arco tangente por, no sé si una exponencial, arranca por el lado izquierdo con una asíntota horizontal, y por el lado derecho arranca, o sea, se hace asintótico no a infinito, sino a una oblicua. Y ahí tiene una horizontal y una oblicua juntas. Así que no, lo que pasa es que se populariza mucho el tema de que si tiene uno, no tiene el otro. Este, y encima vemos solo los ejercicios a donde eso se cumple. No necesariamente eso se cumple. No vimos infinitesimos. No, en el práctico no se lo ve, simplemente pasamos a derivadas y vemos el formato de derivada este, con el de que yo les voy a enseñar también a derivar con la expresión del diferencial. A ver, no posee asíntota oblicua, decimos que no posee asíntota oblicua porque posee horizontal y viceversa, es la misma pregunta. Siempre van a tener asíntota vertical. Siempre que exista una expresión racional, hay que ver si tienen, o sea, no toda expresión que anula el denominador indica que es una asíntota vertical. ¿Se acuerdan? Si ustedes tienen la discontinuidad evitable, acá tienen un ejemplo. En la discontinuidad evitable, acá tienen una expresión que anula el denominador y resulta ser que es que también forma parte de un valor que anula el numerador, con lo cual queda un punto vacío. Y a pesar de que tengo un x menos 4 en el denominador, no quiere decir que sea una asíntota. De hecho, solo representaba, ¿se acuerdan? Ese circulito allí vacío. O sea, de que va a tener, y todo depende del análisis. O sea, todo apunta al análisis. ¿Cuál análisis? Justamente el de asíntota vertical. Arma tu límite en el punto. Si te da infinito, listo, ahí ya la tenés. Si te da un valor finito, como en este caso 8, no califica para asíntota vertical. Así que
La existencia o no está en plantear la condición correspondiente a cada uno. Recuerden, límites que tienden a infinito son para asíntota horizontal y límites que tienen un valor que yo tengo que determinar del no dominio, eso es asíntota vertical. Bueno, volvemos al ejercicio. Me habían dicho que lo dejara inconcluso y que lo íbamos a terminar. Vamos repasando qué es lo que ustedes deberían hacer todas las veces que tengan este tema. Recuerden que les había adelantado que este tema justamente junta el tema límites, paridad, dominio, todo lo junta cortes, todo en un solo ejercicio. Con lo cual, junto con la clasificación, es el que más puntaje suele tener, yo ya les había adelantado, y sería bueno, primero porque lleva mucho tiempo, ser ordenados a la hora de trabajar. El primer paso era mirar qué tipo de expresión se les había dado. Si ustedes tenían un polinomio, una expresión racional, como cociente de polinomios, automáticamente, rápido, ustedes se ponen a factorizar. ¿Cuándo arrancó con continuidad la clase pasada? Bueno, vamos a... Ahí. Recuerden que si tienen una expresión de tipo racional y viene con un formato de polinomio desarrollado, traten de factorizarlo y van a usarlo según convenga en los distintos puntos que se les va a ir pidiendo. Por ejemplo, en el dominio. Para el dominio no es tan sencillo analizar y decidir cuáles son los valores que anulan un polinomio desarrollado como el que tenemos acá, x al cuadrado más 12. Pero sí es fácil saber qué valores son los que anulan o hacen cero este producto de factores. Menos 2 y 0. Entonces, aquí está yo lo voy a ir usando según me convenga. Sale rápido el dominio con solo analizar ese conjunto de valores. Recuerden, el dominio son, en este caso de cocientes de expresiones racionales, son todos los valores que hacen cero el denominador. Y habíamos hecho una aclaración que lo habíamos puesto como una consigna. Nunca, pero nunca, cancele expresiones de entrada y trabaje con la expresión ya simplificada, porque va a perder mucha información, que es justamente lo que acá hace falta. Déjelo así, no lo toque, no lo modifique, como parte de resolución de algún ejercicio, allí sí puede cancelar, simplificar, para compactar la expresión. Habíamos arrancado con el dominio, luego con la paridad, que era una mecánica que consistía en cambiar x por menos x y hacer un análisis. Al cambiar x por menos x, lo que hacíamos es que las potencias impares asimilen el cambio de signo en su base, como este x al cubo, pero las potencias pares no asimilan el cambio de signo, por lo tanto queda como está. Y uno analiza la expresión resultante. Si se parece a la expresión original, decíamos que era par. Si se parece a la expresión original, es decir, a la f de x, pero cambiada de signo, con lo cual yo podría algebraicamente sacar un menos 1 como factor común y, bueno, acomodarlo para que quede así,
tampoco lo consigo en este ejercicio. ¿Por qué? Porque tengo una alternancia de signos. Y eso es muy difícil, ya no lo podés compensar. Porque cada vez que saques un factor, automáticamente te cambian todos los signos. Por lo tanto, no tiene paridad definida este ejercicio. Los cortes era sencillo, pero había que tener mucho cuidado con los cortes. Corte en el eje X, hacer cero la función. Y acá elijo la expresión que más me conviene y resulta que es el numerador del producto de factores. ¿Por qué no el denominador? Ya saben todos que el denominador, cuando pasa multiplicando al lado derecho por cero, se anula todo el denominador. Por eso solo queda el numerador. Y a pesar de que matemáticamente yo calculo tres valores, 0, 1 y 3, hay uno que acá no califica. Es el 0. ¿Por qué? Porque estaba excluido del dominio. 0 está excluido del dominio. Yo acá, si bien matemáticamente lo he calculado, no califica. Esto es muy, pero muy común en los ejercicios. Así que no todo valor o corte que yo determino califica. Miren siempre el dominio, miren, porque puede existir un valor como este 0 o puede existir hasta incluso de los tres pueden ser dos los que no califican y te queda uno solo. La función efectivamente corta, supongamos en ese caso, en uno solo. En este caso, en dos. Y el corte en el eje Y. El corte en el eje Y es también una mecánica que consiste en hacer x igual a 0 y calcular la función valuada en 0. Justamente hay un gran problema con x igual a 0. Está excluido del dominio. Si está excluido del dominio y estamos diciendo que ese valor no está definida en la función, ¿qué hago haciendo un cálculo justo con ese valor? Eso es inconsistente. Así que recuerden que en sus cálculos eso no puede ser contradictorio, es decir, no puedes hacerme un cálculo acá abajo de corte y anteriormente haberme dicho que ese valor está excluido del dominio. Y eso es lo que nosotros evaluamos ejercicio tras ejercicio. Porque si lo hace perfectamente y comprende de qué se trata todo esto, lo va a ir sacando y si no va a ir nadando y va a calcular un valor y va a hacer que la función cruce por un valor que efectivamente no está definida la función y que tenga un corte en el eje Y, cosa que tampoco es cierto, y así sigue avanzando. Después de los cortes pasamos a las asíntotas. Aquí está para responder y redondear lo que planteaba un compañero. ¿Cómo sé si tiene o no tiene? Muy simple, planteando la condición de existencia de las asíntotas. Yo acá planteo, arranco con la oblicua, y esta es la expresión que hay que armar. Límite para cuando x tiende a infinito de f de x sobre x. Hacelo, ordenalo, y fíjate, si te da un valor finito, quiere decir que ya vas avanzando bien. Está claro que si te da una pendiente nula, ya eso es otra cosa. Luego de la pendiente, de la asíntota oblicua, pasamos a la ordenada al origen. Características más o menos parecidas. Es una expresión que es f de x menos m por x. ¿Qué pregunta? Cuando no posee asíntota oblicua, ¿nos va a dar una pendiente nula? Sí. Sí. Creo que
Si nos da el tiempo, vamos a intentar hacer un ejercicio de eso. La cuestión es que usted tiene que hacer el ejercicio siempre planteando la condición de existencia, con lo cual yo tengo que saber, pero bien, bien, bien de memoria, a esa parte, es decir, porque se aplica a toda función. Lo tengo que recontra conocer, que esto es así, que la ordenada es esta expresión. F de X va a ir cambiando, sí, según sea la función va a ir cambiando, pero lo tengo que saber si quiero saber si tiene asíntota oblicuo es esta parte. La cuestión es que nosotros lo hicimos y yo les había adelantado que me tomé el trabajo de hacerlo paso por paso para que ustedes vayan viendo y también les iba comentando todos los errores que uno detecta permanentemente año tras año en los distintos exámenes. Uno de ellos era que cuando lo ordenan de esta forma, cuando se lo ordena de esta forma, eh, no saben asociar o al menos se confunden eh, con el... multiplican el numerador con el numerador o denominador y ahí se les complica y les queda una expresión resultante, que ese es el gran problema, que resulta que ustedes sacan una conclusión con una expresión resultante que desde el vamos arrancó mal. Así que acá esto hay que tener cuidado. Y también en estos dos términos, recuerden, en el cálculo de la ordenada, usted tiene que hacer un común denominador, con lo cual tiene que aplicar la expresión de suma de fracciones, a donde les queda un solo denominador, y eso está acá. Y luego fuimos trabajando hasta que quedó esto que tienen acá, que da un cálculo de menos 6. Una vez que tengo la pendiente y la ordenada, ya armé la ecuación de la asíntota oblicua. ¿Y cómo dibujarla? Bueno, acá yo puse que para poder dibujar una recta, usted elija la mecánica que más conozca, pero trate de que eso funcione. Así que lo que hice, bueno, si yo ya conozco la mecánica de sacar cortes en el eje X y corte en el eje Y, lo aplico puntualmente a esta recta que quiero graficar. ¿Por qué? Necesito 2 puntos. Porque por 2 puntos paso una recta. No confundir con corte en el eje X, corte en el eje Y de la función total. Eso ya pasó. Esto es puntualmente a esta recta. Y no sé si les había aclarado a ustedes que hay una forma de calcular también la asíntota oblicua, no sé si se las había comentado, pero consiste en verificar que exista una diferencia de grados, ¿sí? Una diferencia de grados en la expresión original, acá arriba la tenemos, f de x, que el polinomio del numerador solamente lo supere al del denominador en una unidad. ¿Eso lo vimos? Bueno, si existe esa posibilidad, usted en ese caso divide polinomios y la división de polinomios, el cociente que obtiene, el cociente que va a obtener va a coincidir con la expresión de la asíntota oblicua. ¿Por qué lo aclaro? Porque puede ser en un ejercicio tan largo, sí, nada más. Si tiene 2 unidades, no le va a funcionar.
Eh, y por supuesto que se pueda dividir, ¿no? Y como en un ejercicio tan largo, esta mecánica puede llevar su tiempo hasta obtener la ecuación de la asíntota oblicua, puede que yo la haga más simple y dividiendo gane tiempo, porque de eso se trata. El tiempo acá, cuando uno se da cuenta, ya pasaron 30 minutos y estoy todavía en un cálculo que y me empiezo a poner nervioso y ni siquiera salgo del primer ejercicio que me dieron. Entonces, acá en un costadito, recuerden, tienen que hacer esta división, que creo ya conocen. Van a obtener un cociente y un resto. El polinomio P de X es el polinomio del numerador y Q de X el del denominador. Ya saben qué hacer para dividir polinomios. Tienen que ordenar y completar. X al cubo. En este caso parece que está completo. Menos 4x al cuadrado más 3x. Le falta el término independiente. Lo completo. 0. Y ahora vamos a dividir por el denominador. El denominador solamente se ordena, no se completa por cero porque la división por cero algebraicamente no está permitida. Y fíjense que esto es, otra vez repasamos temas del ingreso. Y comenzamos a dividir polinomios como seguramente recuerda, tiene que trabajar con el primer término del dividendo, con el primer término del divisor y el resultado lo ubicario. X al cubo dividido x al cuadrado le va a dar x. Luego agarra esa x y lo multiplica por cada uno de los términos del divisor y le cambia el signo. X por x al cuadrado, x al cubo, cambiado el signo, menos x al cubo y lo ubica en la columna que corresponde. X por 2x, 2x al cuadrado, cambiado de signo, menos 2x cuadrado y lo ubico en la columna que corresponde. Una vez que ya hizo eso, suma, bueno, tengo x al cubo, con x al cubo cambiar el signo, menos 4, menos 2, menos 6, x al cuadrado, más 3x, más 0. Y ahora me fijo el grado, grado 2, todavía puedo dividir porque son del mismo grado, entonces divido. Menos 6x al cuadrado, dividido x al cuadrado, menos 6. Ahora menos 6 por x al cuadrado, menos 6x, cambio de signo, más 6x al cuadrado. Y, y menos 6 por 2, menos 12. Menos 12x, cambio de signo, más 12. Esta parte simplemente para terminar la división, pero les va a quedar un resto que no me interesa, pero sí me interesa el cociente. Ese cociente, si ustedes se fijan, es la asíntota oblicua. Puedo hacerlo en forma rápida y más rápida que todo este cálculo, lo más probable que sí, para llegar a lo mismo. Llego a que existe y automáticamente ya determino la forma de dibujar. Entonces, recuerden, solo se aplica a expresiones racionales. Es muy, pero muy puntual. Cualquier otro tipo de expresión, usted tiene que caer a la forma general de analizar. Esta no falla en ningún tipo de función. En cambio, este es un caso muy particular
y solo lo va a tener cuando se cumpla que P de X lo supere a Q de X en una unidad. Ya lo supera en dos, chao, pues caes a la mecánica común. Bueno, entonces eso téngalo en cuenta. Si el ejercicio cumple con esas características, tal vez usted pueda ganar unos cuantos minutos haciéndolo de una forma. Por supuesto que se puede. Después pasamos a la asíntota vertical. Aquí pregunto a un compañero si van a tener siempre asíntota vertical. No lo sé. Siempre que califiquen con la condición de existencia de asíntota vertical. ¿Cuál era la condición de existencia de una asíntota vertical? O otra vez, yo ya eso lo tengo que tener más que claro. Es un límite para cuando x tiende a un valor a de la función que me dieron. Eso me tiene que dar más o menos infinito. Si eso se cumple, existe asíntota vertical. Si no se cumple, no existe. La horizontal, en este caso, otra vez caemos al tema, no va a tener porque ya determinamos la oblicua. En este caso, recuerden con creer que eso es una ley universal, no lo es. Y la condición, si usted quiere corroborar que no existe, y va a dar este cálculo es, yo tengo que aplicar el límite, pero x tiende a infinito de la función. Noten las diferencias. X tiende a infinito para la asíntota horizontal, x tiene un valor finito para la asíntota vertical. Y esto les debería dar un valor finito. Esto era la condición de existencia de una asíntota horizontal. En este caso, se van a dar cuenta que la función no cumple. Y por eso tiene que ver con lo anterior que estuvimos charlando, de que la existencia de la oblicua hace que esta horizontal en este tipo de ejercicios hace que eso impida su existencia. Vertical. Necesito determinar los puntos en donde realizar el análisis. Y los puntos salen del conjunto de valores excluidos del dominio. Esos valores, recuerden, en este caso son 0 y menos 2. ¿A cuál voy a usar? Acá es conveniente utilizar el producto de factores. Así como en el anterior, era el polinomio desarrollado, para cuando el límite tiende a infinito, el polinomio desarrollado tiene que venir sólido. Porque si no, como producto de factores no lo van a sacar. Y van a estar renegando un rato largo. Para la asíntota vertical, utilizo el producto de factores y ahora sí, luego de sacar una indeterminación, simplifico. Yo lo hice acá, primero saco la indeterminación y luego tengo que poner la expresión y simplificarla. Eso es lo que corresponde. Al evaluarla me da 3.000. No da infinito. Así que en 0 no cumple. Y en 2 sí cumple. Eso es lo que usted tiene que hacer hasta llegar a la clasificación de continuidad o a las discontinuidades. ¿Cómo se hacía? Primero se buscaba que en el punto de análisis si la función es continua o no. ¿Cómo buscaba? Tienen que someter al análisis de las condiciones de existencia y continuidad. Valor de la función en el punto debe existir y debe ser un valor finito. El límite de la función en el punto debe existir y debe ser un valor finito. Si además de eso son iguales el valor de la función en el punto y el valor del límite, la función era continua. Si no, era discontinua y había que clasificarlo según corresponda, que son todos los ejemplos que vimos en la clase pasada.
Puede ser una discontinuidad evitable, puede ser una discontinuidad no evitable, esencial, primera especie, salto finito, infinito o segunda especie. Y ahí quedó. O sea que yo voy a hacer el análisis de la función en el punto. A ver si la tengo acá para no estar yendo a buscar permanentemente ese ejercicio. Es... A ver cuál es el ejercicio. Porque si no tengo que volver página tras página es bien. Sí. Análisis de continuidad. Recuerden, para X que vale 6. Primer punto. Si se corta, volvemos a ingresar con el mismo código. Valor de la función en el. Así que función en 0. ¿Cuál voy a usar? En este caso a mí me gusta usar el polinomio desarrollado, así que simplemente lo único que hago es ir evaluando el X ahí que no corresponde. 0 y en el denominador tenemos 0 al cuadrado más 2 por 0. Ok, esta es la expresión. La cuestión es que todos los términos tienen X, todos, y va a suceder que se queda 0 en el numerador y 0 en el denominador. Y queda indeterminado. Recuerden, esto es una indeterminación, pero no es límite. Así que esto queda así como queda. Ya no puedo hacer más nada. En cambio, en el punto 2, que dice el límite de la función, en el punto, utilizo la expresión como producto de factores. Esta sí, miren cómo voy usando una u otra según me convenga. Me interesa usar esta. Sobre x más 2. Y rápidamente puede decir, y va a suceder lo mismo, profe, se le va a anular el numerador y el denominador, sí, es cierto. En primera instancia, es cierto. Pero ¿qué sucede? Como este es un límite, yo sé resolver límite, caso 0 sobre 0, cociente de polinomios, en la cual la solución viene dada por las expresiones factorizadas. Ya las utilicé de entrada y ya visualizo que puedo simplificar, porque ese era el objetivo de esos límites, poder simplificar, y lo hago. Recuerden, primero detectan la indeterminación, luego simplifican, y está claro que cuando resuelvan bien este punto, coincide con que da un valor. Ya lo teníamos en el cálculo de asíntota vertical. Este ejercicio es el mismo cálculo de asíntota vertical. Aquí está. Y yo ya pasé por esta instancia. Yo ya planteé este límite. Obvio que lo hice en la instancia de asíntota vertical. Y la conclusión fue que me daba un valor finito. No era asíntota vertical. Bueno, ahora estoy resolviendo el mismo límite. No tiene mucho sentido que yo me ponga a hacerlo. Simplemente lo planteo, me da indeterminado y rápido hago referencia, para no perder más tiempo, y ni hablar cuando esté en un parcial, pone el valor, ver cálculo,
de asíntota vertical. Esto da 3 medios, ya lo hice, y sucede que yo lo estoy haciendo en continuidad. El punto 3 era comparar. Comparar el valor de la función en el punto, que ya era indeterminado, o sea, ya arrancó con que no era un valor finito. O sea, yo ya sabía en el primer punto que continuo esto no. Pero igual sigo. Siempre en todos los casos usted plantee esto. Valor de la función en el punto, valor del límite y la conclusión. El valor de la función en el punto y el valor en el límite para nada son iguales. Por lo tanto, la conclusión es